Y después me lo voy a tomar. Hablemos un poco de economía, ¿eh? Hacía tiempo que quería hablar con Ramiro Castiñeira. Después me dice el nombre de la consultora, por favor. Ramiro, muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Macul? Buenas tardes. Decímelo vos, así no la molesto a la producción. ¿Cómo se llama tu consultora? Econométrica. Econométrica, muchísimas La gracias. consultora es Econométrica. Bueno, ya lo saben, producción, así que cada vez que hablen con Ramiro Castiñeira, decimos de la consultora econométrica. Ramiro, te voy a hacer preguntas a boca de jarro. El presidente Milei dice, la economía en un momento determinado va a empezar a subir como pedo de buzo. ¿Es verdad o está exagerando? Mira, al margen de su opinión, lo que podemos hacer es ver qué proyecta el mercado en general para el año que viene. Y está hablando, por ejemplo, el JP Morgan y el Morgan Stanley, están hablando de un rebote económico que va del 3 al 5% para el 2025. Eso fundamentado por un colapso en la tasa de inflación que la están esperando para el año que viene entre el 30 y el 40%. Okay. Es decir, agarró una tasa de inflación que estaba en 300 y el año que viene la baja, vamos a suponer, en la mínima de estas proyecciones, a 30. A 30. Entonces, Espera que estoy anotando. Esa baja en la inflación es la que permitiría que la recomposición de los salarios, es decir, los salarios y las jubilaciones le empezarían a ganar a esa expectativa de inflación y por lo tanto empezaría a mejorar los ingresos reales de la población y por lo tanto el consumo. Y ese es el rebote que está esperando el mercado en general para el año que viene. Ramiro, ¿me decías crecimiento del 5%? En Econométrica en particular estamos trabajando con un rebote del 5% porque Argentina lo que va a vivir ahora va a ser un colapso de la tasa de inflación. Claro. Nos vamos del 300 a 30. Así que estamos para 30 sería, para que tengas una idea, una tasa de inflación del 3% mensual y si finalmente logra el equilibrio fiscal, es decir, lo sostiene el superávit que logró en el primer trimestre y al mismo tiempo logra y sostiene esta lógica de eliminar los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, todo lo que emite por los pases, ahí va a permitir que apaga la maquinita de emisión monetaria por estos dos grandes motores, uno para financiar el Estado y el otro para financiar el déficit fiscal del Banco Central. Una vez apagado la maquinita, cualquier manual de economía dice que colapsa la inflación y eso es lo que está descontando el mercado. Y como te comentaba, desde el exterior están esperando ya una inflación para el año que viene del 30 al 40%. Ok. Después dijo, no recuerdo el textual, Gustavo, si ahora le voy a decir, si te acordás del textual me decís. Dijo, los salarios le están ganando a la inflación. Ya los salarios le están ganando a la inflación. Yo agrego, yo por supuesto que no soy economista, en este momento en la calle no se está notando. Fin de semana pasado estuve caminando por la zona de Palermo. Los restaurantes, muchos restaurantes, no te digo que estaban vacíos, pero no había mucha gente. ¿Los salarios le están ganando a la inflación de verdad y eso se nota en el bolsillo? A ver, Argentina, ¿te acordás que antes de las elecciones, cuando charlábamos, te decía que Argentina estaba en la previa de un Rodrigazo? Bueno, finalmente ese Rodrigazo, que cuando lo traemos a esta época se llamó masazo, ¿no? Que fue un fogonazo inflacionario que destruyó los salarios. Es una realidad de que nosotros advertíamos, ojo que el plan platita se va a transformar en el plan bombita. Bueno, la bombita finalmente estalló con el cambio de gobierno y finalmente tuvo este impacto que estamos hablando en el impacto en los salarios reales de la gente. Entonces, hay una caída del salario, de hecho en términos interanuales el salario que ya estaba cayendo a un ritmo del 10% interanual, terminó cayendo más o menos al 30% interanual, y ahora lo que mostró el último dato del INDEC es cierto rebote, pero desde allá abajo, es decir, dejó de caer. Pero lo que es, como nuevamente, ahora estamos con la primera parte de la charla, el mercado está esperando de que ahora sí los salarios y las jubilaciones les ganen continuamente al proceso inflacionario, lo que va a permitir cierta recuperación de los ingresos reales de la población y eso va a impulsar el consumo y eso va a explicar principalmente el rebote del nivel de actividad. Ramiro, algunos economistas, por ejemplo, nada menos que Cavallo, dicen que bajarlo del 8% mensual ya es mucho más difícil. Es como, digamos, cuando uno baja los primeros kilos, cuando quiere adelgazar, que los primeros son fáciles y después ya exige un esfuerzo. ¿Vos sentís que
¿Eso puede caer, como decías vos, como casi como un piano, digamos, la inflación, o hay una dificultad extra en bajarlo de 8 a 3? De 300 a 30 ya casi es un hecho en las expectativas del mercado. Ujú. De 30 a 3 es nuevamente bajarla por 10, ¿no? Dividirla por 10. Es decir, pues todavía hay mucho trabajo para hacer para que Argentina tenga la inflación de un país normal. Pero bueno, veremos si, ya te digo, con eliminar, por ejemplo, o que Argentina nuevamente tenga equilibrio en las cuentas públicas, que el Banco Central deje de emitir por los intereses de las LELIQ, porque hoy, si bien bajó un montón la emisión monetaria de las LELIQ, que hoy son los PASES, en su momento llegó, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, en octubre del año pasado el Banco Central emitía solo para pagar intereses de su propia deuda, a precios de hoy eran 5 billones de pesos. Ahora con las bajas de tasas que hizo el Banco Central, va a estar pagando menos de 2 billones de pesos. Es decir, ya bajó la emisión por los intereses de las LELIQ, que hoy son los PASES, más de un 60%. Entonces ese motor se bajó fuerte. El otro motor se apagó, el del déficit fiscal. Queda el otro motor, que es la emisión por compra de dólares, que hoy lo neutraliza con el BOPREAL. Entonces, la combinación de estos tres motores que se apagan o se neutralizan o se reducen, permite bajar fuerte la emisión monetaria, Sí. y como dice cualquier texto y manual de economía del ABC, de que si vos aflojás con la emisión monetaria, también va a bajar la inflación, pero todavía hay que solidificar este superávit fiscal y hay que llevar a cero. Los pasivos remunerados del Banco Central no tienen que existir. Debería estar prohibido por carta orgánica del Banco Central no solo financiar para emitir para financiar el Tesoro, sino que el Banco Central tenga semejante deuda propia, llegó a tener hasta 4 veces la base monetaria. Esa locura debería estar prohibido directamente por carta orgánica. Muy bien. Ramiro, no me cortes, por favor. Acaba de publicar un comunicado la oficina del presidente Milei. Es larguísimo, pero te voy a leer el primer párrafo. La oficina del presidente Javier Milei celebra la media sanción de la ley base punto de partida para la libertad argentina obtenida en el honorario del Congreso de la Nación y reconoce la labor patriótica, escuchá, esto es lo importante, de los señores diputados nacionales que colaboraron en su elaboración. Y nombra a Cristian Ritondo, especialmente a los señores jefes de sus respectivos bloques, Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo, quienes han dejado de lado toda diferencia partidaria en favor de la nación. Y sigue. Bueno, hay un cambio de actitud. A ver, por favor, Florcita. Hay un cambio de actitud en el léxico y en el posicionamiento político del presidente, ¿no, Gustavo? Claro, sí, es una aceptación, digamos, de los que no son propia tropa, digamos, como gente que también está interesada en un cambio y que puede ayudar, que no todos tienen que ser exactamente igual. Bueno, antes no hablaba así el presidente de los diputados, recuerdan lo que le dijo rata, Sí. bueno, un cambio de actitud. Te voy a hacer una última pregunta, Ramiro Castiñera, y después voy a leer algunos chats. Lo que pasa es que nos escriben tanto y a tanta velocidad que quedan arriba. Pero me quedó uno arriba, creo que una señorita que se llama Viviana, diciendo, mirá que los shopping estaban llenos con el tema de las tarjetas y etcétera, etcétera. Y otro metió un pedido diciendo, Majul, no la estás viendo, sortea 4 kilos de helados en el medio. No, sortea no, regalá, me parece. Sí, que te regalá estaban 4 diciendo. kilos de helados, por favor, más respeto. Cierro el paréntesis. Ramiro Castiñera, ¿vos ves un crecimiento sostenido de la Argentina? O sea, ¿ves que Milei tiene un plan, no que es solamente un ajustazo esto y un serrucho y licuadora, sino que hay un horizonte detrás de esto y que es positivo ese horizonte? A ver, hay que tomar conciencia de que Argentina desde 1930 abandonó las ideas de la libertad, empezó a ser una economía corporativa manejada directamente desde los escritorios del poder de la vida pública y destruyó al sector privado. Llegamos a la magnitud de que el sector privado tenía que pedir autorización y permiso para hacer absolutamente todo, incluso en el año de la pandemia para poder salir de tu casa. A esa locura llegó a la Argentina de que todo lo maneja el Estado y el sector privado parecía un infante, pero eran todos mayores de edad, pero eran todos infantes porque hay que pedirle permiso para vivir al Estado. Bueno, todo eso, la idea es salir de ese modelo corporativo que destruyó al sector privado y volver nuevamente a las ideas de la libertad. Justamente el DNU y la ley bases arman la estructura
para derogar un montón de leyes que no tienen sentido y que son solo aplicables en un modelo de donde todo está prohibido, solo lo que está permitido por el Estado. Y la Constitución dice que es al revés, que está todo permitido salvo algunas cuestiones que están prohibidas. Bueno, por eso la ley bases y el DNU, y por eso tienen tantos artículos, porque la idea es derogar una estructura legal de economía cerrada que llevó a la Argentina al colapso y volver nuevamente a las ideas del capitalismo, de la libertad y las ideas que hicieron grande Occidente. El norte es bien claro y por primera vez Argentina tiene un norte que está alineado con el resto de los países desarrollados, porque hasta hace poco el norte de Argentina era Cuba y Venezuela. Bueno, ahora podemos discutir si querés el estilo, quiero más Europa o más Estados Unidos o más Nueva Zelanda o más Australia, ayornar las leyes de los países desarrollados a la Argentina, así como cuando uno se compra un traje, tiene que decir, bueno, pero ahora lo tengo que ajustar a mi cuerpo. Bueno, las leyes que a Occidente lo hicieron grande, libre y desarrollado, es traerlas a la Argentina y salir de esta Argentina corporativa que lo único que hacía era leyes para sacar la ventajita entre empresarios y políticos prebendarios. Igualmente quedan todavía muchos lobbies vivos y coleando, pero de a poco. Gracias, Ramiro Castiñeira. Por favor, saludos. Saludos. Vamos a leer los títulos de